Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Un encuentro en el pozo de Jacob. Note usted, querido hermano en la fe, que siempre Dios toma la iniciativa. Aquí en Ebenecer siempre decimos que el Señor toma la iniciativa cuando se acerca al hombre pecador. El Señor estaba camino hacia Galilea, pero fue a Sicar para encontrarse con una persona que requería de él y con una persona que sería también un testigo de él. Es lo mismo que pasó en nuestra vida, es lo mismo que sucedió en nuestra vida y es lo mismo que sucederá en tu vida si hoy reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta mujer va al pozo de Jacob como quizás todos los días iba, haciendo su rutina diaria, yendo entre los polvorosos caminos hacia el pozo de Jacob, para tratar de conseguir agua para luego sustentar tal vez a su familia, tal vez a sus animalitos, a su ganado, como todos los días pensando, ¿no? Tal vez ella: voy y saco agua y regreso, o tal vez esta agua es para cocinar, regreso para preparar la comida, la rutina de siempre, el día a día. Por supuesto, ella no sabía que en el momento oportuno y en el lugar oportuno estaba sentado el Señor Jesucristo ahí en el pozo de Jacob. En el momento preciso, el Señor, que iba camino hacia Galilea, decidió quedarse en Sicar y buscar ese pozo y sentarse junto al pozo de Jacob. Porque llegaría alguien que le necesitaba. Qué maravilloso es nuestro amado Señor Jesús. Porque esto que vemos en esta historia bíblica se repite a diario, pero esta vez a través de aquellos que les sirven y que predican su glorioso evangelio. Esta mujer seguro que iba caminando por esos caminos de los cuales recorría día a día, haciendo el trajín de todos los días, ¿no? La rutina de todos los días. ¿Cuánta gente vive esa rutina a diario? Voy al trabajo, hago esto, regreso, voy al trabajo, hago esto. Y por supuesto no hay conciencia de que necesitan de Dios. Por supuesto no hay conciencia de que necesitan un cambio en sus vidas. Tal vez experimentan dolor en el hogar porque ven que en la casa no está bien las cosas. El marido tal vez no está cumpliendo los deberes de protección, de cuidado del hogar. No para en la casa, para tal vez solo en el trabajo. Tal vez no tiene trabajo y es un ocioso. La familia se desintegra. O por último, no hay esposo en el hogar. O tal vez no hay esposa en el hogar y la familia es totalmente disfuncional. Y en medio de de esas vicisitudes del hogar moderno, del hogar de nuestros días, la gente camina así sin tener conciencia de que necesitan de Dios. De que la vida sin Dios, la vida sin Cristo, la vida sin el Evangelio de Jesucristo es una vida en realidad sin paz en el corazón. Se puede tener muchas cosas. Esta mujer tal vez, para el contexto de su época, tal vez tenía mucho ganado, quién sabe. O tal vez no, era una mujer que era sencilla, sin bienes. Pero en el mundo hay muchas personas como esta mujer samaritana. Y ella va y se encuentra ahí, dice Juan capítulo 4, verso 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, el Señor, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era el mediodía, en todo el fragor del calor. Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, se sienta ahí en el pozo de Jacob, porque iba a tener un encuentro con una mujer samaritana que necesitaba un cambio en su vida. Y no solamente ella, sino toda su comunidad.
Y cuando la mujer samaritana llega, el Señor le dice, dame de beber. Y esto, queridos hermanos, era romper todos los paradigmas y conceptos de ese momento en la sociedad en la que estaban ellos, tanto el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal como esta mujer samaritana, porque no se veía bien que un hombre judío o los judíos hablaran con los samaritanos, que eran considerados como descendientes de Abraham, pero espurios, contaminados por la sangre de otras naciones, dado que en su momento ellos fueron reemplazados y combinados con otros pueblos. Y los judíos entonces se colocaban en un papel de preponderancia y tal vez hasta de discriminación hacia los samaritanos. Pero el Señor Jesús, creador de todo el universo y que sabe qué es lo que necesita el hombre, que sabe qué es lo que necesitamos nosotros, que sabe lo que necesitas tú en tu vida, Él se acercó al pozo de Jacob y esperó a esta mujer. Y rompiendo todos los paradigmas de su tiempo y de su momento, le dice a la mujer, dame de beber. Hermanos, al Señor no le importan las costumbres de este tiempo, de estos días, las costumbres que impone el mundo sin Dios, el mundo cargado de taras, el mundo cargado de inmoralidad, el mundo cargado de esas cosas. El Señor las pone a un lado cada vez que Él va a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es inexorable. Nadie puede competir contra la voluntad de Dios. Lo que Dios dice, se hace. Si Dios dispone algo, se va a hacer. Si Dios ha dispuesto que tu vida sea tocada por su glorioso evangelio, va a suceder, va a pasar. El Señor llegó ahí. Y sus discípulos fueron a comprar algo de comer. Y al ir a comprar algo de comer, vamos a quitar este sonidito que está aquí sonando. Ahí está. Y bueno, fueron los discípulos a comprar de comer y Él se quedó ahí. Y la mujer le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y entonces el Señor empieza ese papel de llegar al corazón de la persona a través de sus palabras. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es ese don de Dios? El don de Dios es el obrar del Espíritu Santo en la persona. El don de Dios es el evangelio de buenas nuevas de salvación. El don de Dios se resume también en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El don de Dios se resume también en que el Mesías de la promesa estaba al frente de esa mujer. Y el Señor decía, si tú tuvieras el don de Dios, serías capaz de ver quién es el que te dice dame de beber. Y tú, teniendo ese conocimiento y esa capacidad espiritual, tú podrías pedirle. Tú le pedirías y Él te daría agua viva, salvación eterna, salvación para siempre. Pero la mujer, así como somos nosotros, las cosas espirituales las quería llevar a la cuestión meramente humana, ¿no? En el verso 11 le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer pensaba que el Señor Jesucristo le estaba hablando del agua física, del agua, del H2O, que estaba ahí en el fondo del pozo. Y la mujer, como todo ser humano, las cuestiones espirituales y las cuestiones de Dios las quiere solamente humanizar. Para ella era una cuestión de que cómo podía Él darle agua, de esa agua viva que ella pensaba que era una agua física. Si el Señor no tenía un balde, no tenía un cántaro, no tenía una soga y el pozo era hondo. Y es que esta mujer, hermanos queridos, también nos representa a nosotros en nuestra humanidad, representa al hombre que trata de las cosas de Dios, quererlas humanizar, quererlas colocarlas en el plano de los hombres, de las limitaciones de los hombres.
Pero el Señor Jesús está hablando aquí de cuestiones espirituales, de cuestiones que trascienden, de cuestiones que no son, no se pueden tomar a través de los sentidos. El agua viva que él hablaba era de la vida eterna que necesita cada hombre, cada persona. En estos días que no estábamos en Lima, le hablábamos a un familiar acerca de que la existencia del ser humano, esta existencia terrenal, es solamente una porción pequeña, porque lo más grande es lo eternal, y que por eso el hombre tiene que estar preparado para el paso siguiente después de la muerte. Mucha gente cree que es aquí la vida y viven como quieren y viven y hacen lo que quieren y no quieren dar cuenta a nadie de sus actos y viven incluso de maneras que son totalmente reñidas por la palabra de Dios y viven de una manera disloca, aberrante, ahora con todos estos conceptos diabólicos de la ideología de género, de la sodomización de toda la sociedad, a través de organismos abiertamente satánicos como la ONU, etcétera, etcétera. Y que el hombre vive de acuerdo a esas doctrinas y filosofías humanas. Y el hombre piensa que durante toda su existencia solamente es eso. Pero después de la muerte viene lo eternal, lo que no tiene término. Y ahí es donde el hombre tiene que confrontarse. O está con el Señor Jesús, con aquel que se sentó al lado del pozo de Jacob, o sencillamente va camino a la condenación eterna, como todo ser humano ha sido destinado para ello. La gente cree que solamente es lo material lo que importa, pero se olvidan de lo espiritual. El Señor Jesús llega al pozo de Jacob y está obrando en la vida de esta persona para hacerle entender que no es solamente su vida de todos los días, su vida del diario vivir, de la rutina, de que tengo que ir, trabajar, regresar y hacer, y vivo siempre de espaldas a Dios, siempre sin un encuentro con el Señor Jesucristo, siempre la vida con los problemas, ahí me acostumbro y ahí sufro y ahí lloro y digo en mis fuerzas salgo adelante, pero siempre vivo en esa miseria, y no solamente esa miseria queda conmigo, sino que trasciende también hacia mis hijos. Porque los hijos son el reflejo de los padres. Un padre que no tiene a Cristo, ¿qué puede dar de bueno a los hijos? Lo material perece y se acaba. ¿Qué puede dar a los hijos? La filosofía y el conocimiento tienen su momento, tienen su tiempo, tienen su lugar, pero no trascienden cuando se trata de las cuestiones eternales y que tienen que ver con Dios. Y al final, cuando esa sabiduría y esa ciencia no tiene nada de Dios, termina en el ocultismo. ¿Cuánta gente dice, no, yo soy intelectual, no, yo soy sabio, no, yo conozco muchas cosas, no, pero si yo tengo tantos o cuales títulos? Y al final terminan haciendo yoga, o al final terminan en la cartomancia, que queriéndole que les hagan su carta astral. Entonces, a esa sabiduría, profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron torpes. Así es el modelo de nuestra sociedad actual. Y esta mujer que está hablando con el Señor Jesucristo, quiere ella también que las cosas espirituales del Señor se adecúen a lo material. Y el Señor tiene que volverle a hablar, volverle a decir de que no era así. La mujer, por supuesto, que frente a los dichos del Señor que le está diciendo, si tú no tuvieras el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Entonces ella, apelando al humano y viendo que no había resultado, ahora apela a lo religioso. Y en el verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Acaso tú tienes la solución para mis problemas? ¿Acaso tú y tu evangelio y lo que la Biblia dice puede solucionar mis problemas? Colocando ese manto de duda, ¿no? Como es el hombre actual también. No quiero probar lo que la Biblia dice, no. Pero aparece por ahí un gurú, un hijo de las tinieblas totalmente corrompido, y le da el consejo, no, lo que tú tienes que hacer es ir y abrazar tu almohada y decir, este es mi hijo, este es mi esposo, y sentirte bien, o abrazar un globo, como me contaba mi esposa, que una psicóloga sierva de las tinieblas les enseñaba, dice, para escuela de padres.
Eso sí creen. Pero no creen lo que la Biblia dice: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. No creen lo que la Biblia les dice: arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados, vuestras rebeliones sean borrados. Eso no creen, pero sí creen: anda, abrázate con un globo y cree que es tu hijo. Bobadas, hermanos. La mujer samaritana también empezó a su manera, empezó a cuestionar lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando. Y ella sacó la figura de: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso tú tienes una solución diferente a las soluciones que yo tengo en mi vida, en mi manera de ver la vida? ¿Cuánta gente cree, queridos hermanos, que tiene la solución para sus problemas? ¿Cuánta gente son como esta mujer samaritana, que creen que teniendo dinero esa es la solución para los problemas de su vida? Craso error, porque el dinero o se acaba o te lo roban. Suponiendo que estamos en el tiempo ya que Dios permita que los hombres impíos, previo al rapto de la iglesia, ya quiten el dinero físico y de repente ingresa totalmente el dinero digital y todas nuestras cuentas en los bancos las ponen a cero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde quedó tu seguridad que era el dinero? Nada, se fue. Otros tal vez piensen que no, es por los bienes que tengo seguridad. Acuérdate que Satanás destruye los bienes, la prosperidad de los hombres. Acuérdate cómo Dios le permitió que destruyera lo que Job tenía. En un día se acabó el ganado, se acabaron los hijos, se acabaron las propiedades, se acabó. Porque la seguridad no está en los bienes. La seguridad no está en el dinero. La seguridad no está en lo que nosotros creemos que es lo seguro, porque los hombres no controlamos absolutamente nada. Porque lo circunstancial aparece y nosotros no podemos controlar esas cosas. El hombre natural no puede, pero el Hijo de Dios sí está cubierto por el Señor. Amén. Y la mujer samaritana entonces salió con ese cuento de que ¿acaso tú eres mejor que nuestro padre Jacob? Entonces Jesús le responde y le dice: cualquiera que bebiere esta agua, mujer, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte, escucha bien, romanista, arminiano, que salte para vida eterna. El Señor está hablando de cosas trascendentes, trascendentales, espirituales. Lo que necesitaba la mujer era reconocer a su Señor y su Salvador que estaba hablando con ella. Necesitaba un alto en esa vida, en ese día a día, en el trajinar de día a día, para escuchar lo que el Señor Jesús le estaba hablando. Había llegado como todos los días a buscar el agua. Como todos los días en las tareas apuradas: tengo que cocinar, tengo que planchar, tengo que barrer, tengo que atender a los hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que ir al trabajo. Pero estaba ahí sentado en el pozo de Jacob, el Señor Jesús. Entonces, frente a lo que el Señor le hablaba de que Él le podría dar una agua que no le daría más sed, entonces la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no entendía que el Señor le estaba hablando de cuestiones espirituales. Y es que así somos también nosotros, hermanos. Nos cuesta entender el actuar de Dios. Queremos que Dios se someta a nuestra manera de pensar y de ser. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero Dios nunca se va a adecuar a las cosas que nosotros pensamos, sino que por el contrario, nosotros tenemos que adecuarnos a la voluntad de Él. Y eso es lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces hemos fracasado por nuestras propias decisiones? Cuando lo dejamos a un lado a Dios. Hemos fracasado muchísimas veces.
y tenemos que aprender las lecciones en la vida. Y si tú eres creyente, tienes que desarrollar la vida cristiana en la obediencia a Dios. No que eso asegura tu salvación, porque eso es salvación por obras, eso es aberrante delante del Señor y un insulto a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú eres creyente, lo que vas haciendo en la obediencia, en la lealtad a Dios, es que vas creciendo en la vida cristiana. Y si eres negligente a esas cosas, el Señor te raerá. Porque las cosas del Señor son cosas serias. El mismo apóstol Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, cuando hablamos de la Santa Cena, que muchos duermen y otros andan débiles, enfermos. ¿Por qué? Porque llegaban a la Santa Cena como cualquier cosa. Para ellos no le daban ni la solemnidad, ni cumplían lo que Dios había estipulado para participar en la Santa Cena. Entonces por eso paraban enfermos y algunos ya morían. Pero eran creyentes, eran salvos. La vida cristiana de ellos era pequeña, chiquita, y daban mal testimonio. Entonces el Señor se lo llevaba mejor. Porque las cosas de Dios son serias. Entonces esta mujer en el verso 16 del capítulo 4, como ella pensaba que el agua esta era física, ella quería esa agua para que ya no tener más sed física y ya no tener que tener ese trabajo de ir todos los días y sacar el agua, llevar el agua con el peso del cántaro y darle de beber a los hijos tal vez, o al ganado, o el agua en las tareas que ella lo necesitaba. No quería eso, ella estaba viendo todavía la cuestión humana. Entonces el Señor ahora, que está hablando y obrando ya en la vida de esta persona, ahora le va a decir algo que tiene que ver con su propia vida, porque el Señor conoce todas las cosas, el Señor nos conoce. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal conocía a todas las personas que estaban delante de Él. A Él nadie le podía engañar, Él conocía los pensamientos de las personas. El Evangelio usted lo lee y va a encontrar eso. Él sabía quién era tal o cual persona y cuáles eran las intenciones de su corazón. ¿Por qué estaban ahí al lado de Él? Tal vez por la comida, tal vez por los milagros, tal vez por las cosas que el Señor permitía que tuvieran, o tal vez porque en realidad lo estaban espiando, lo odiaban y querían encontrar una situación para o tentarle o que caiga en una trampa. El Señor conoce todas las cosas. El Señor te conoce a ti, el Señor me conoce a mí, sabe lo que necesitamos, sabe lo que tú necesitas. Y el Señor Jesucristo entonces empieza la siguiente fase de su diálogo. Y ahora va a tocar la vida personal de la mujer samaritana. Y como la mujer samaritana estaba en ese plan de insistir que del agua física, entonces el Señor le dice, ok, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque no tienes en realidad marido. Porque 5 maridos has tenido, tú sí. Pero el que ahora tienes no es tu esposo. No es tu marido. Porque ese término marido está en el sentido de esposo, de casado, que tiene un vínculo con la persona. Tiene un vínculo matrimonial. Entonces la persona esta, la mujer samaritana, conocía mucho de las cuestiones religiosas del padre de Jacob, de su padre Jacob, de dónde se tenía que adorar en el monte. Conocía muchas de esas cosas. Tenía mucho conocimiento, incluso hasta del Mesías, como vamos a ver más adelante. Pero ¿qué faltaba en su vida religiosa? Faltaba Cristo Jesús. Porque así hay mucha gente, puede tener mucho conocimiento y saber quién es Dios, saber que hay un creador, saber que existe, saber que hay la Biblia, y pueden leer la Biblia. Y pueden tener muchísimos conceptos religiosos, pero no está Cristo Jesús en su interior. Hace unos días que hemos estado fuera de Lima y fuimos a un evento religioso, y ahí se paró el que dirige el evento religioso, hermanos, y habló cualquier cosa, una cosa vacía, hueca, y nosotros tuvimos que ir al evento. Y bueno, yo fui para ver y estar ahí, y por una cuestión de los familiares fui, pero por supuesto no participé de la liturgia o la rutina religiosa que hay, pero me quedé observando y escuchando lo que decía este
el que dirigía el evento religioso. Hermanos, qué cuestión vacía. O sea, puedes saber quién es Dios y puedes cantar acerca de Dios y no tener a Cristo Jesús en tu corazón. Y así como llegaste ahí vacío, sales vacío, porque ahí no está el Evangelio de Jesucristo. Porque la persona que te está diciendo algo, te lo está diciendo meramente del conocimiento intelectual, pero no de una vivencia, porque la vida cristiana no es una vida de religión, es una vida de relación, es una vida de relación basada en la salvación que Cristo Jesús ha dado a tu vida, en el cambio que te ha dado a tu existencia, en el nuevo nacimiento que ha sido producto del acto de la regeneración, de la llegada del Espíritu Santo a tu espíritu, del cambio, de la transformación que te abre los oídos espirituales y te hace entender que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y que en Él hay perdón de pecados, y que en Él hay salvación y vida eterna, que Él puede cambiar tu existencia, que Él puede sacarte de la rutina de todos los días, como esta mujer que llevaba todos los días a sacar el agua, pero siempre el mismo problema, la misma situación en el hogar, y es que todo estaba vacío. Todo estaba hueco en el hogar, todo estaba roto en la casa, todo estaba roto en la familia. Pero resultó que había un día específico, en el momento oportuno, en el lugar oportuno, estaba sentado el mismo Jesucristo en el pozo de Jacob, en el lugar donde ella siempre iba. Ahí estaba Dios mismo. Y la mujer, con todo su conocimiento religioso, había estado siempre diciéndole al Señor, respondiéndole al Señor acerca de cosas físicas, y el Señor le estaba hablando de las cosas espirituales. Y por último el Señor le dice: trae acá a tu marido. Y la mujer, dándose cuenta en su interior, tal vez acusada por su conciencia, sabía que no tenía marido. Sabía que con el que estaba no era su marido, no era su esposo. No tenía el vínculo matrimonial. La Biblia no dice si ella era adúltera. La Biblia no dice si ella solamente estaba ahí junta al esposo. Pero en el contexto judío, ninguna mujer podía solamente juntarse con un hombre como ahora en esta sociedad se hace. Se tenía que casar, tenía que haber una ceremonia que sea reconocido por el resto de la sociedad que ella era esposa. Cómo todos estos conceptos que son bíblicos, que le hacen bien a la familia, se han trastocado por este mundo repleto de humanismo, repleto de pecado y repleto de aberraciones y de satanismo. Ahora los hombres y las mujeres dicen: no, ¿para qué me voy a casar? Y han salido unos hijos del diablo y dicen: no, el matrimonio es un contrato. Siervos de las tinieblas, siervos del infierno, que no quedarán sin su paga respectiva. El matrimonio no es un contrato. El matrimonio es digamos, lo estipulado por Dios para que el hombre y la mujer se junten y puedan tener sus hijos en un vínculo que es por la bendición de Dios mismo. Donde el hombre y la mujer se juntan para tener sus hijos y convivir ahí en el vínculo, el sagrado vínculo del matrimonio. Oiga, sagrado vínculo del matrimonio, porque es una institución divina. Pero esta sociedad que ha dicho: no, júntate. O si se van a juntar, no, ya religioso, matrimonio religioso tampoco, no quieren. Ahora que sea civil y con bienes separados. Hijos del diablo, totalmente. ¿Por qué? Porque no le toman en serio ni a Dios ni a estas situaciones del matrimonio. Por último han dicho: ya matrimonio no, nos juntamos, convivimos. Porque así, si nos separamos, ya claro, el hombre y la mujer solamente ven sus intereses, ven solamente sus disfrutes y sus deleites, carnales tal vez, pero se olvidan cuando ya hay hijos, que hay pequeños en medio, que son los que sufren cuando el padre y la madre están separados, que son los que viven una vida mutilada emocionalmente cuando el padre y la madre por allá y el papá por allá. Pero esta sociedad moderna dice: no, tú si eres responsable, le das el dinero y le das la pensión y hasta no. Porque el niño tiene derecho a vivir con un padre y una madre en el mismo techo. Por eso es que toda nuestra sociedad es disfuncional. Porque cree que hay tanta gente que no tiene identidad propia.
¿Por qué cree que hay tanta gente que anda como loco? ¿Por qué cree que hay tanta gente que se junta para después dejar a la mujer, a la esposa, a los hijos botados? Porque así pasó con su papá, así pasó con el abuelo, así pasó con el tatarabuelo. Y desde los años 40, 50, 60 y 70, desde Hollywood y desde todas estas instituciones diabólicas del hemisferio norte, han ido mentalizando y programando mentalmente a las personas y a la sociedad de que el matrimonio no sirve, de que el matrimonio es anticuado, hijos de las tinieblas. El resultado es que tenemos una sociedad de gente neurótica porque no tiene el contexto del hogar, del padre y de la madre juntos. Una sociedad ansiosa, una sociedad sin identidad, por eso están ya de grandes y no saben qué hacer, quién soy, por qué no está mi mamá, por qué no está mi papá al lado, por qué no vivimos juntos. Benditas sean las familias donde el papá y la mamá están casados y están juntos y los hijos pueden ver cómo se desarrolla el vínculo del matrimonio. Que no es una cuestión fácil tampoco, porque en el matrimonio hay también tiempos donde las cosas son difíciles. Pero bendito todos esos hogares donde se forman en el vínculo del matrimonio, donde no se acepta que esta cuestión satánica y diabólica, sodomita que ahora anda populando, ¿no? Matrimonio, dicen igualitario, hijos del mismo infierno, eso es lo que son. Porque matrimonio viene de matriz, de donde van a venir los hijos. Habla de madre, de mujer, útero, ovarios. Hijos del diablo que aprendan lo que Dios ha creado y estipulado en la palabra. Dios creó hombre y mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el mandato de Dios. Ese es el mandato de Dios. Y entonces Jesús hace un choque en la vida de esta mujer. La hace reaccionar como diciéndole: mija, déjate de la religiosidad. Déjate de estar, te estoy hablando de cosas espirituales, te estoy hablando de la necesidad que tú tienes de un cambio en tu vida. Y tú me sigues hablando de las cuestiones materiales, de la necesidad de que no quieres venir a sacar el agua mirando siempre lo material, enfocándote, como decimos aquí en Ebenezer, enfocándote en el problema y no enfocándote en mí. Te estoy hablando, hijita samaritana, despierta. Despierta, necesitas de Dios, mira cómo está tu vida, tráeme tu marido acá. La mujer samaritana, sintiéndose tal vez acusada por su conciencia, le dice: Señor, no tengo marido. Y como el Señor Jesús, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que sabe quién eres, que sabe cómo soy yo, que sabe cómo somos nosotros, que sabe cómo es nuestra familia, cómo son nuestros hijos, le dice: bien has dicho, no tengo marido. Porque ¿sabes qué, hijita samaritana? Tus 5 maridos has tenido. Ahora samaritana seguro se sorprendió, seguro que dijo: uy, me descubrieron. Y encima el Señor Jesús dice: y el que ahora tienes, por si acaso, samaritana, porque a mí no me engañas, ese no es tu marido. Ante Dios quedamos completamente descubiertos. Nada le podemos ocultar a Dios. Los secretos, por más íntimos que creamos que nadie lo va a saber, que nadie lo va a conocer, delante de Dios están expuestos. Esta mujer no podía esconder su realidad familiar, su realidad personal, la situación que ella vivía. No la podía esconder delante del Creador, que lo conoce todo, que sabe lo que necesitamos. Ella estaba expuesta. Y el Señor Jesús le dice: 5 maridos has tenido y con el que ahora estás, ese no es tu marido, tú no estás casada con él. Entonces la mujer, al verse descubierta, le dice entonces: Señor, me parece que tú eres profeta. Aleluya. Más que profeta era el que estaba ahí sentado junto al pozo de Jacob. Era Cristo Jesús, Señor y Salvador. Aquel que nos creó, aquel que nos hizo, aquel que te creó en el vientre de tu madre. Hace unos días hablaba con este pequeño de 12 años, que es mi sobrino, y se llama Rafael como yo, y le decía: tu vida es un milagro. Toda tu existencia es un milagro. Tal vez Satanás te quería destruir, te quería matar, porque Dios tiene un propósito contigo. Y los médicos decían: a los 5 días se muere este niño. A los 5 días fenece. A los 5 días ya vayan buscando para enterrarlo el pequeño.
Pero Dios dijo, no, yo tengo planes para este niño. Es separado por mí. Desde el vientre de tu madre te conocí. Y el pequeño escuchaba y me decía, tío, ¿será así? Así es, le digo, hijito. Así es, sobrinito. Escucha lo que Dios te tiene que decir a tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y tendrás vida eterna. Ora, lee tu Biblia. Busca al Señor, me decía, tío, yo, aunque me han enseñado a rezar, le digo, pero habla con tus propias palabras a Dios. Y tío, lo voy a hacer. Y escuchando, hermanos, y donde yo iba y él estaba para que le sigan hablando. Y me iba más allá porque tenía que hablar con mi esposa, llamarla acá a Lima, y él estaba ahí, hermano. Era como un discípulo. Qué alegría y qué gozo sentía yo porque me imaginaba cómo era en esos tiempos el Señor Jesús. Porque Él sabe lo que necesitamos, sabe cómo somos. Y el Señor confronta a esta mujer y esta mujer tiene que decir, me parece que tú eres profeta, Señor. Pero al verse descubierta de nuevo, la mujer apela a la cuestión religiosa. Verso 20, a la cuestión religiosa. Verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, frente a que ha sido descubierta en su vida, entonces ahora apela a la cuestión meramente religiosa. No venía en ese momento el hablar de esos temas, pero así somos nosotros. Cada vez que Dios nos confronta y cada vez que nosotros nos vemos descubiertos en nuestros actos, en nuestros hechos, y que Dios en ocasiones recrimina nuestras acciones, porque para eso es la Biblia, es un espejo. Entonces queremos excusarnos o sacar otro tema para que no nos sigan, como decía una hermana, no nos sigan chicoteando. Hace unos días hablaba con una hermana y me decía, hermano Rafael, me es imposible perdonar. Entonces le dije, tú eres creyente, debes perdonar. Pero hermano Rafael, se me hace difícil. Tú eres creyente, debes perdonar. Pero hermano Rafael, no puedo estar cerca de esa persona. Si tú eres creyente, debes perdonar. Pero hermano Rafael, me hizo tal cosa. Pero si tú eres creyente, debes perdonar. Pero hermano Rafael, me sucedió y me hizo. Si tú eres creyente, debes perdonar. Pero hermano Rafael, mire lo que me dice. Pero si tú eres creyente, debes perdonar. No es opcional. Es un mandato de parte de Dios. Hágalo. ¿Por qué da medias vueltas al asunto? ¿Por qué trata de justificar su condición? Ríndase totalmente al señorío de Jesucristo. Usted es creyente. Deje de andar ahí dura en el accionar de su carne. Y dobléguese al Señor. Deje que el Espíritu Santo le guíe. Acuda a Él y pídale fuerzas para perdonar. No es tarea sencilla. No estoy diciendo que es sencillo. Pero tenemos al Señor por ayudador. Entonces ahí me contestó al final, me dice, hermano Rafael, usted ciertamente me dio con un palo espiritual. Y me reía y le decía, bueno, no fui yo, sino la palabra del Señor, porque le cité una serie de pasajes bíblicos. Y es que así somos cuando nos vemos confrontados con los hechos que están en nuestra vida. Esta mujer apeló a la cuestión religiosa, pero el Señor Jesús le habló a su corazón. Ella estaba expuesta. Ella no podía esconder quién era ella. No podía decir, no, tal vez yo puedo encontrar justificación. No. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido, no es tu esposo, no es el esposo del hogar, el de la casa, no es. Sencillamente estás conviviendo, tal vez la Biblia no lo dice, estaba tal vez hasta adulterando. La Biblia no lo enseña, pero no estaba en el orden establecido por Dios. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.